Buenas tardes, soy Alicia Mayorga. Estamos en la Biblioteca Pública de Mafil, donde usted nos va a contar recuerdos de su niñez. ¿Ya? Cuéntenos sobre sus orígenes familiares. Bueno, mi padre llegó el año 1928 de Arauco. Se vino con una firma, acá una firma maderera. El patrón, digamos, él, el dueño de la firma, era un señor, Mr. Var. Llegaron aquí a la planta. Y de ahí mi papá primero se fue a Maligüe, estuvo en Maligüe mi papá. Ahí era recibidor de madera, porque había muchos aserraderos y entregaban las maderas, las llevaban en balsa. Él me conversaba, eso yo no lo vi porque yo todavía no estaba acá en este mundo. Y ahí dice que en balsa bajaban por el río esa madera. Llegaría a Valdivia, me imagino. De ahí estuvo poco tiempo y se vino con esa misma firma a la planta eléctrica. Ahí en la planta eléctrica entró a trabajar de operador de las calderas. Ese era un trabajo, por eso mi papá yo creo que vivió tantos años, porque era un trabajo súper liviano, de eso yo me acuerdo. Era para echar con unos rastrillos, movían el fuego, porque todo era como computarizado, donde subían unos cositos, unos capachitos le llamaban. Subían y las vaciaban a esas calderas. Entonces ellos revolvían ese fuego y había un reloj donde le tomaban la presión al fuego. Eso generaba la electricidad, y con agua también, porque ahí habían represas, que todavía en la planta hay muestras de eso. Hay el río que está al lado. Y ese era su trabajo de mi papá. Ya. El año 18 llegó mi mamá, de Curanilahue. Tenía 7 años cuando llegó mi madre acá, con su hermano, su papá, mis abuelos. Llegaron a vivir ahí a Las Carboneras, que todavía está la casa y esa propiedad que era de él, donde está las chicas Flores. Toda esa parte era de mi abuelo, hasta allá hasta donde don Belarmino Rocha. Ya a los años, él puso carnicería a mi abuelo acá, porque en ese tiempo no se pagaba impuestos ni nada. Tenía carnicería. Y por ahí conoció a mi mamá después. Mi mamá estuvo en el colegio acá en Mafil, de ahí la llevaron a San José de la Mariquina, en la escuela Santa Cruz de las monjas. Ahí terminó el sexta preparatoria, que eran en esos años. Hasta ahí llegó. Después conoció a mi papá y se casaron. Entonces de ahí sí mi papá se la llevó a la planta eléctrica. Ahí le tenían casa y formó su hogar. Mi papá seguía trabajando y le daba muchas facilidades para que críe animales. Entonces ahí les fue bien porque a todos les daban facilidad. Era una población como tipo pueblo, así, donde habían calles con luz, agua potable, buenas casas. Había una pulpería que le decían, era un almacén, le decían pulpería, donde había de todo, donde estaba el abarrote, habían vestuario, calzado, era como un supermercado, ya. Bueno, ahí mi papá tuvo la suerte, mi papá lo llevaron allá a trabajar de recibidor de madera, como era, conocía eso, pero era la madera para arreglar las minas, porque es abajo, porque eso todo el tiempo tenía que estar renovando. Entonces la gente de los campos traían en carreta, era un tremendo carretío ahí. Pero eso estaba retirado de la población, estaba más arriba, un poco más arriba, y eso estaba todo con línea, donde venía una maquinita chica de trocha angosta con carritos chicos a una cierta parte. Y ahí sacaban los carritos en cable en una parte que se llama
o sea, donde llevaban los carritos, por unos cables con unas cadenas y unas amarras, bajaban y subían eso automáticamente, ¿eh? Y llegaban a una parte de los arneros, pasaban casi por el medio de la población, esos carritos. Entonces por el medio de donde estaban la corrida de casa allá y acá, por el medio pasaba la línea de Trochango hasta la maquinita que venía aquí. A donde pasaba la otra línea allá, porque esa línea para allá iba para Mafil. Y allá en la Pate Gallo, que le dicen, que en esos años se llamaba Puntilla, de ahí venía otra línea para acá. Habían dos líneas, a ambos lados, unos que iban, otros que venían. Entonces llegaban a un lugar que se llamaba Los Arneros. Ahí metían a una cosa ahí que daban vuelta, también por un botón, qué sé yo, y los vaciaban a los carros más grandes, que eso había otra máquina ahí, que era más grande, y llegaban aquí a Mafil, a la ranfla que le decían, donde está ahí el hogar, al lado donde está ese cemento. Ahí habían unas ramplas que se llamaban así eso, donde vaciaban el carbón y los echaban a los carros de ferrocarriles. Ese era el sistema de las minas arriba, como traían el carbón. Y esa maquinita traía un viaje, habían dos maquinitas chicas, un viaje para la planta, que hay en una parte donde le llamaban las puntillas, donde hacían los cambios. Entonces esa maquinita pasaba a la planta y la otra pasaba para Mafil, para dejarle carbón a la planta para las luz y todo eso que tenía, el trabajo que tenía que hacer ahí. Así que mi papá, como digo, trabajaba de eso. ¿Y qué lugares se vieron favorecidos con esa electricidad de esta planta? Valdivia, Osorno. Mafil no tenía luz. Mafil, yo no sé por qué pasaban todo eso para las otras ciudades y acá no. Realmente no, nunca entendí. Después llegó la luz acá, pero nosotros cuando llegamos al año 51 había luz en las calles, porque cuando, bueno... ¿Y cómo fue su vida después en la parte de educación? Ya, después nos vinimos nosotros a Mafil, me trajeron porque para que termine el quinto y sexto. Pagué la pensión donde la señora Amalia Vargas, la mamá de la Ciudadela. De ahí terminé el sexto, estábamos en el colegio, la escuela vieja, que le llamábamos Escuela de Mujeres, que estaba ahí donde vive la señora Natalia ahora. Me acuerdo que era una escuela vieja de mujeres. Los hombres estaban aparte, estaban más acá. Y ya había un encino grande ahí, que era precioso, porque ahí nosotros teníamos la sombra, jugábamos. Estuve un año ahí, el año 49. El año 50, de vuelta de vacaciones de invierno, nos pasamos a la Escuela Gabriela Mistral, 58. Era la escuela mixta 58, y ahí pasaron los niños hombres y nosotros ahí. Cuénteme sobre las fiestas que se hacían en esos años. Para el aniversario de la escuela, 58 que era, se hacían unos bailes, pero unos bailes sociales elegantes, digamos, porque ahí venía gente de afuera, que venía de Valdivia, San José, de Temuco, de varias partes, y venían gente familiares que como tenían familia acá, entonces venían. Y venía la orquesta Johnny May. La señora Luisa Peroldo, que en paz descanse, ella tocaba el piano. Pero unos bailes preciosos hasta las 8 de la mañana al otro día, y sacaban reina. Claro que yo empecé a venir ya cuando tenía como 18 años, porque venía con la mamá de la Ciudadela Vargas, ellas me pedían permiso. Y ahí venía, porque a mí no me dejaban todavía venir a fiesta. Pero bailaba también. Era muy bonito eran eso, muy bien organizado. Eso era el Comité Pro Adelanto de Mafil. Ahí se hacían todo eso, hacían las reuniones, cuando empezaron a organizar, querían ya independizarse de San José, a organizar la comuna acá. Todas esas reuniones se hacían ahí. Y todos los años hacían esas fiestas de baile, hacían fiesta para la primavera, también sacaban reina de la primavera, también con baile. Y siempre venía la orquesta Johnny May, de Valdivia. Pero eran muy bonitos los bailes.
Y todas tampoco no entraba cualesquiera. Sí, pues, si era bien seleccionado. Ya, de acá después cuando nos vinimos ya me tuve que ir a Valdivia, al colegio. Yo estudié en la escuela técnica, interna 5 años. Y ahí terminé yo. Y me vine seguí en Mafi, pues viajaba toda la semana. Fue bonito, ni supe cómo pasaron esos 5 años. Un internado muy bueno donde estuve. Y estuve arrepentida después de irme a la escuela técnica, porque cuando estaba en segundo año ya me había ganado una beca. Me había gustado la normal, pero ya no podía perder 2 años y perder la beca que me había ganado. Así que seguí acá y estuve 1 año haciendo clase vespertino de grado vocacional, enseñándoles moda, y tuve hartas alumnas. Fue 1 año que me pagaban la Municipalidad de San José, pero eran pagos así, pues, bien, como dijera, costaba para que llegue el cheque. Entonces ya me aburrí también, no quise trabajar más. Y así fue mi vida acá en mi casa. Y yo le voy a mostrar más o menos ahí donde estaba mi papá. Aquí es una partecita. Pero este era enorme, este edificio, po. Y era precioso, se había una oficina de puro vidrio adentro. Puro vidrio. Todas las maquinarias, estaba todo impeque, la gente especial donde estaban ellos limpiando. Habían represas, aquí, ahí hay un río. Oh, no está tan distinto. ¿Y qué pasó después que se cerró esta planta, tanto La para planta, usted como ya. para Mafi? La planta se cerró el año 49. La gente empezó a irse de las minas. La gente, yo no sé por qué tontera, llegó un hombre de afuera y empezó a revolucionar, a formar sindicatos, y que querían más adelante, más, como dijera, que tenían que tener otras ayudas. Y mire, la gente tenía el carbón, tenía la leña, le daban que críen animales, criaba de todo la gente, los chivos, ovejas, de todo. Entonces empezó a revolucionar eso, y ya no podían más ayudar tanta ayuda, la gente ya no se podía, querían ganar más todavía y trabajar menos. Entonces por ahí empezó, y la firma ya dijo hasta aquí nomás. Y según dicen también que creo que empezaron a traer, llevar carbón de otros lados, según decían, donde ellos entregaban. No, esto era más acá, era mucho más grande. Entonces donde iban las oficinas y todo eso, ya esto desapareció. Ahí esa parte era donde iban las calderas, todo eso, donde trabajaba mi padre. Todo esto era de 2 pisos este edificio. Y acá había un río, pero ahora no se ve esto. Donde estaban las represas. Todas las represas donde llegaba el agua para las calderas y todo eso. Después la planta también empezó, y la gente empezó a emigrar. Una se fue a Lota, como eran mineros, buscaban minas, otras a Coronel, otra gente se fue a Valdivia, otros se fueron a Santiago, y algunos a Mafi. Dentro de todo ese grupo que se vinieron a Mafi, nos vinimos nosotros también. Y mi papá siempre decía que íbamos a estar de pasada y vamos a vender y nos vamos a ir a Concepción, porque él quería Temuco, Concepción, porque yo tenía que estudiar. Y tenía otro hermano que era un hermano adoptivo, que también tenía que estudiar. Entonces después ya se quedó acá y ya edificó y todo, nos quedamos. La gente que se fue, mucha gente les fue bien, otros dicen que no les fue tan bien. ¿Y la planta de carbón, a las minas de carbón, hasta qué años más o menos siguieron funcionando? ¿Qué año se terminó? Hasta 49 se terminó, 1949, eso se terminó. De ahí empezó a emigrar la gente. De antes empezó a salir la gente ya, claro, porque ya no podían más, dicen, no podían dar tantas garantías
a los obreros, pedían mucho. Fue una lástima porque ahí vivían en revolución, que traían esos pliegos de petición que decían. Yo escuchaba eso nomás, que traían gente de afuera a hacer las reuniones, porque había un salón, un sindicato donde hacían reuniones. Y eso todo se terminó y más que nada fue culpa política, yo creo. Eso fue más. Mi papá siempre decía eso. La política no es buena a veces porque había tantas regalías ahí, oiga, que la gente, si no salió bien, es porque no supo aprovechar nomás. Mi papá estaba bien ahí. Ahí fueron las vacas gordas. ¿Y cómo fue su vida después de llegar de allá acá en Mafil, a lo que es comuna ahora? ¿Recuerda el año que empezó a ser comuna? ¿En qué año fue la comuna? Yo no me acuerdo. El 64. 74. 64. 64, sí, porque, sí, tienen razón, el año 64. Ahí fue comuna y ya, bueno, fue cambiando más Mafil, pero Mafil lo más que surgió en poblaciones, más que nada, porque en industria o comercio, no, porque aquí los negocios que habían eran de los grandes negocios, las tiendas que habían, almacenes, digamos, claro, que tenían de todo, pero Mafil acá, que después, claro, fue liceo, que tuvieron internado, pero en comercio, que ya empezaron a pavimentar las calles, porque no había ni una calle pavimentada, que empezaron a tener luces, a iluminar más. ¿Qué otra cosa más que se hizo acá? Las poblaciones, pues no, la población de Alabama fue regalada de Estados Unidos, y todas las otras poblaciones demás que han hecho. Es poco lo que ha avanzado Mafil en realidad. Y ferrocarriles que le da vida también acá, ahora ya no existe, eso se fue terminando. Claro que era bonito, sí, porque uno viajaba el día lunes, miércoles y viernes, había el tren Villarricano. Entonces había que irse temprano, antes de las 9, pero por una diligencia había que estar todo el día en Valdivia. Pero era bonito porque uno paseaba en el verano, todo, y en la tarde regresaba en el tren Villarricano. En el invierno llegaba de noche. Estaba el tren de las 12:20 que cruzaban, uno que iba a Santiago y el otro que venía de Talcahuano. Ese era el paseo que había. El día domingo, después de misa, era esperar los trenes. Balance de su experiencia de la vida en Mafil en general. Bueno, hay cosas que, buenos recuerdos y malos también, pues altos y bajos. Después ya mi papá llegó a mucha alta edad, yo tuve que ser yo la que tenía que hacer todo en mi casa, como se dice vulgarmente, tomar las riendas de un hogar. Mi mamá ya tenía más de 80 años, pero estaba bien, ya quedamos solas. Después de a los 11 años falleció mi mamá y ahora yo quedé sola y siempre yo tuve que ser la dueña de casa, la que tenía que ver con todo. Y ahí estoy en mi casa todavía, hasta que me muera en Mafil. Muchas gracias.